Muy buenos días, bienvenidos Juan Pablo, Isabel, María Santa. Muchas Hola, buenos gracias días. por haber llegado a esta etapa de entrevista. Gracias. Quiero presentar a mi compañera que me acompaña en el panel, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, directora jurídico-consultiva, y su servidora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. El objetivo de esta entrevista es que conozcamos las competencias que cada uno de ustedes tiene para ejercer el cargo de vocal. Así es que les vamos a hacer 3 preguntas relacionadas precisamente con esas competencias. Va a ser la misma pregunta para cada uno de ustedes en diferente orden, ¿sí? Les pedimos, por favor, que sean muy precisos, muy concisos en su respuesta y que nos den un ejemplo. Nos interesa mucho un ejemplo relacionado con la pregunta que les vamos a formular. Para responder tendrán minuto y medio. Toda la entrevista tenemos un tiempo máximo de 20 minutos para desarrollarla. Entonces, me permitiré comenzar con la primera pregunta y les pido, por favor, que esta primera ronda, la primera pregunta me la responda María Santa, después Isabel y después Juan Pablo. Por favor. María Santa, está relacionada en la pregunta con la competencia de la integridad. Mencióname alguna situación en que se haya comprobado la falta de integridad de algún miembro de tu equipo y cómo reaccionaste. Bueno, en este caso yo he elaborado principalmente en dos instituciones, en tres, perdón, lo que es el INEGI, el INE y el IEM. Ajá. Entonces ahí, por lo regular, siempre nos dan todos los lineamientos, todos los principios que nosotros debemos de seguir en cada uno de los proyectos que tenemos. Entonces aquí sucedió referente en el INEGI sobre la información. En este caso, nosotros realizamos operativos donde la información es confidencial, es para fines estadísticos. Entonces, si una persona, así sea un simple plano de localidad o X información, la expone, entonces ahí sí es donde nosotros debemos tomar cartas en el asunto y obviamente se le sanciona porque está prohibido andar divulgando la información del instituto, porque pues aquí nosotros somos la cara del instituto, del INEGI, entonces el INEGI se encarga de generar estadísticas. ¿Y cómo le vamos a dar esa confianza a la gente? Nosotros en cada proyecto tenemos un artículo. ¿Te sucedió un caso así en Sí, específico? referente a la información, donde una persona digamos, en un centro agropecuario le solicitaron los planos. En este caso, los comisariados le solicitaban un plano. Entonces, nosotros no podemos dar copias, ningún tipo de documento. Entonces, ahí sí el compañero actuó de manera correcta, nos comentó a nosotros como sus superiores y obviamente le dijimos que no se puede dar. Se da la explicación, cualquier duda, vayan directamente al instituto, pero en este caso el compañero actuó de manera correcta. Muy bien, muchas gracias. Isabel, la misma pregunta, por favor. Sí, claro. Hola, buen día a todos. Bueno, he estado trabajando a lo mejor no tanto como en cuestiones tanto político-electorales, más que nada en empresas privadas. Sin embargo, en todas partes se dan casos, ¿no? De personas a lo mejor que por el abuso a su poder o por el poder que tienen se sienten a lo mejor, pues con digamos, con el poder suficiente para poder, digamos, abusar de las demás personas. En este sentido de la integridad, yo creo que va no tanto más allá, sí de seguir procesos, políticas, procedimientos, claro que sí, pero también apegados a cuestiones de personal, de valores con tus colaboradores y de que más que nada respetes también el sentido, digamos, con las demás personas, digamos, el actuar. Perdón, Isabel, ¿me podrías dar un ejemplo si alguien de tu equipo se comprobó que tuvo falta de integridad? ¿Y cuál fue tu...? Ajá.
Sí, mire, normalmente la postura es, si hay en la medida de lo posible, digamos, solución o alternativa, yo creo que para eso está el diálogo, la comunicación y se habla, se llega a un acuerdo y, digamos, para poderlo solventar. En dado caso que la inconsistencia persista, lo más, digamos, lo más apto sería, lo más idóneo sería a lo mejor quizá cambiar de personal o mover un poquito la estrategia o mover incluso, a remover el personal, digamos, dependiendo en, el, en lo que haya incurrido. Muchas gracias. Juan Pablo, por favor, la misma pregunta y si me puedes dar un ejemplo. Sí, es sobre integridad, ¿verdad? Así es. Si algún miembro de tu equipo se demostró su falta de integridad, ¿cuál fue tu reacción? Pues bueno, en los anteriores trabajos que he tenido, por lo principal, trabajamos en equipo, ¿no? Y en el equipo, pues a veces las mujeres tienen ahí un problema con los hombres porque el hombre tiende a no integrar a la mujer. Entonces, en el antiguo trabajo que tuve, fui jefe de departamento y mi principal función era que hubiera una integración del equipo, que pudieran participar. Por ejemplo, hacíamos bastantes visitas, inspecciones, y lo que yo hacía era que se conformara un equipo de 50 y 50, ¿sí? Eso era lo que yo hacía, que se integrara la mujer, que se integrara el hombre, que se trabajara en conjunto y que si llegara a existir algún tipo de detalle, pues bueno, se tuviera que solucionar en lo que es la oficina. Y en ese ejemplo que me estás dando, ¿hubo alguien que no haya actuado íntegramente en ese reparto equitativo que señalas? No, porque cuando llegué a la oficina sí tenían esa postura de no trabajar con integridad, ¿no? Pero gracias al trabajo de mi jefe y de su servidor, pues bueno, se logró que se trabajara de una manera correcta y ya no hubo ningún tipo de detalles. Excelente, muchas gracias. Para continuar con la entrevista, le cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra y pediría que por favor ahora iniciáramos con Isabel, después con Juan Pablo y termináramos con María Santa. Gracias, consejera. Buenos días nuevamente. La pregunta que les voy a hacer está relacionada con la competencia de apego a normas y procedimientos. Nos interesa saber qué fue lo que hicieron ustedes, cómo resolvieron una situación concreta derivado de su experiencia. Es la misma pregunta para los tres, cuentan con 1 minuto y medio para contestarla y por favor les pido que mencionen un caso concreto que ustedes hubiesen vivido. Sí. La pregunta es la siguiente. Isabel, Juan Carlos y María Santa. Ya ves, ya no se me olvidó conseguir. Isabel, por favor, menciona cómo has logrado en tus trabajos anteriores, cómo has logrado ser neutral a los intereses diferentes de un grupo de personas. Por favor, cuéntame un caso concreto, que me digas, en este trabajo o en un trabajo que yo tuve pasó esto con el grupo de personas porque tenían intereses diferentes, estos intereses diferentes, menciona los intereses de manera muy breve y cuéntanos qué hiciste, por favor. Ok, sí. Bueno, sí he colaborado, he tenido, digamos, personal a mi cargo. En alguna situación, pues sí, los compañeros tienen distintos objetivos, distintas metas que alcanzar. Entonces, pues suele a lo mejor haber en ocasiones, digamos, por cuestiones más que nada por actividades que les corresponde o que no les corresponde hacer, que les compete hacer o no. En este caso, a lo mejor estuve en un mini super en donde hay personal, digamos, operativo, auxiliares de almacén, en donde hay cajeras. Entonces, como el nombre lo dice en su puesto, a veces era un poquito conflictivo el caso de decir, es que yo soy cajera, ¿no? O sea, a mí no me pongan
acomodar los productos, o yo soy, entonces en esa cuestión había a lo mejor un choque de conflictos entre los, digamos, los empleados. Entonces se vio la necesidad, yo creo que todo se arregla con diálogo, con comunicación, y si a lo mejor ahí hubo alguna duda en cuestión con respecto a sus actividades específicas, digo, a mí nada me costaba con volver a hacer una reunión y decirles, a ver, ok. Perdóname, Isabel, ¿qué fue lo que hiciste en ese caso concreto? ¿Hiciste la reunión o no hiciste la reunión? ¿Hablaste con ellos? Claro que sí. Sí, y bueno, convoqué a una reunión porque efectivamente ya se venía que un compañero se quejaba de otro compañero de otro, entonces convoqué a una reunión para obviamente hablar de sus funciones específicas, claro, pero a final de cuentas yo creo que somos un equipo de trabajo y yo creo que nada me quita el apoyar a los demás. Gracias, Isabel. Perdóname, se te terminó el tiempo, por eso te quedaban muy pocos segundos y por eso quise que me contaras si lo habías solucionado o no y cómo fue tu solución. Gracias. Okay. Ahora, por favor, Juan Pablo, la misma pregunta, por favor, y en los mismos términos, la respuesta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Minuto y medio y por favor te pido que seas muy concreto y, o sea, muy breve y un caso que en tu experiencia. Menciona un caso en el que nos indiques cómo fuiste neutral ante los intereses diferentes de un grupo de personas. O sea, ya están los intereses diferentes, ya existe. Tuviste que tomar una solución o una decisión. Dinos cómo lo hiciste para ser neutral, por favor. Bien. En uno de mis trabajos me tocaban resolver los problemas sociales. Estaba en una dirección de gobierno y por lo tanto en el municipio pues, hay comunidades que no se llevan con otra comunidad. Ahí el problema era una situación del agua potable. Ajá, una comunidad le corta la línea de agua a otra porque digamos, la comunidad A no le paga a la comunidad B, ¿no? Entonces, uno le corta, el otro pide que se le vuelva a reconectar. El problema aquí está en que unos tenían un interés económico y el otro, pues, obviamente, el interés de que tuvieran el suministro del agua. Lo que se hizo aquí fue hacer una reunión, convocar a los líderes y a la población, al comité del agua, al delegado municipal inclusive, para que pudiéramos llegar a un acuerdo y pues yo actuar como persona neutral, escuchar ambas partes y hacerlos ver y saber que era lo mejor para ambas comunidades, ¿no? Que si bien uno buscaba un monto económico, pues bueno, se podía juntar una remuneración y bueno, el otro lo que buscaba era la conexión del agua, que es un derecho vital, y pues se llegó a una conclusión en que llegamos a un acuerdo, vaya, ¿no? Las dos partes llegaron a un acuerdo, se logró reconectar, también se logró tanto darle una parte al comité que pedíamos un monto económico y a la otra parte. Te agradezco, Juan Carlos. Gracias por tu respuesta. María Santa, la misma pregunta y por favor, de igual manera te pido que seas breve y concreta con una experiencia que hubieses vivido. Corre tu tiempo. Bueno, fue en el proceso electoral 2017-2018 donde yo desempeñaba el papel de secretaria del Consejo. Fue el día del cómputo municipal, donde por ahí tuvimos algún detalle con nuestro presidente del Consejo. Él se encontraba enfermo, aún así se presentó a la sesión. Platicamos con los representantes de los partidos políticos, con los consejeros. Ahí sí fue digamos que una plática para concientizarlos de la situación en la que estaba viviendo nuestro presidente. Él quería realizar su función, su trabajo, el compromiso que él tenía con el instituto. Entonces ahí, pues nosotros desde un principio debemos de ser imparciales con todos los partidos políticos, pero sí hacerles saber, en este caso, la situación, cuál fue, digamos, la solución. Yo asumí el cargo de presidente y secretario, pero el presidente estaba ahí con su dolor de estómago, sufriendo, él estaba ahí. Nosotros tuvimos el apoyo de todos los representantes, de los consejeros, y finalmente al término del cómputo pudimos dar, en este caso, terminada la sesión, y él seguía ahí con el dolor, estaba enfermo, pero no se quiso ir, y los representantes... Perdóname, María Sandra, ¿Sí? te quedan únicamente 20 segundos. Por favor, en 20 segundos dime cómo lograste esa neutralidad.
En este caso, bueno, darles a conocer que nuestro presidente tenía este compromiso por el instituto. Nosotros teníamos el objetivo de sacar la elección en nuestro municipio, entonces fue hacerles saber y que ellos fueran conscientes de como tal, ya los votos ya estaban. Para quien fuese el ganador, los votos ya estaban. Ya nada más simplemente era hacer el recuento de algunos paquetes y, bueno, hacerlo de la manera correcta. Gracias. Gracias, María Santa. Consejera, sería todo de mi parte. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, maestra. Y la última pregunta las voy a elaborar yo. Y ahora sería, iniciamos con Juan Pablo, seguimos con María Santa y terminamos con Isabel. Por favor, Juan Pablo, esta pregunta va relacionada con la coordinación. Menciónanos una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se haya beneficiado a la colectividad. ¿Algún proyecto que hayas desarrollado? ¿Algún proyecto que haya desarrollado? Por ejemplo, en un anterior trabajo, los taxistas, ¿se me escucha? ¿Me escucha? Es que no la escucho. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, es que tengo problemas con conexión. Ya, ahí te escuchamos mejor con tu video apagado. Por favor. Bueno, le comentaba, un proyecto que bajó acerca de las bases de taxis. Ahí el problema era que hay demasiadas bases de taxis y el problema es que ya entre asociaciones había detalles y pues bueno, tuvimos que implementar un proyecto donde todos tuvieran un espacio y pudieran trabajar, pudiera evitarse ese tipo de problemas sociales, porque realmente ya era un problema muy grande, que inclusive llegaba a los golpes y a todo ese tipo de situaciones, y se implementó ahí una estrategia de trabajo que benefició tanto a los taxistas como también a la sociedad, porque ya era totalmente un caos hasta para las personas poder tomar un transporte público. Y esa fue la forma en que nosotros pudimos apoyar. Muchas gracias por tu ejemplo. María Santa, la misma pregunta, por favor. En este caso fue en el INEGI, ahí se realizan operativos que son muy cortos, estamos hablando de 4 o 5 semanas por operativo, entonces aquí se tiene que, en el momento que se capacita al entrevistador, que es la persona que va directamente a recabar información con el informante, es cuando se les tiene que concientizar de, aquí es por productividad diaria. Entonces, si estamos hablando, por un ejemplo, de 30 cuestionarios diarios, nosotros tenemos que incrementar esa productividad, a lo mejor 5 o 10 cuestionarios más, para que nosotros no terminemos en las 5 semanas. Nosotros debemos de terminar en 3 o 4 semanas a más tardar. Obviamente tenemos diferentes zonas, algunas son más complicadas, en otras es de muy fácil acceso, la gente es muy accesible a dar información, entonces se le avanza más rápido y entonces los compañeros que van terminando, nos vamos a apoyar a los compañeros que tienen rezagos. ¿Y ese trabajo repercutió en la colectividad? En este caso nosotros terminamos antes de tiempo y eso es muy bueno hablando de equipo de trabajo. Agradezco, María Santa. Isabel, la misma pregunta, por favor, alguna experiencia que nos comente sobre la implementación de un proyecto en el que se haya beneficiado a la colectividad. Ok, sí, mire, en un caso específico, en el 2017, cuando ocurrió lo del temblor, yo estando dentro de INEA, que es un instituto que es para educación para los adultos, conocemos a la comunidad. Entonces, al ver que normalmente las autoridades o luego tarda el apoyo en llegar y que no sabían ni por dónde empezar, nosotros como instituto, todos los asesores nos empezamos a coordinar para hacer, digamos, un listado de las personas que puedan o que tenían que necesitar o que más tenían necesidad o apoyo o ayuda, que fueron más afectados, digámoslo así.
Entonces nos empezamos a coordinar por zonas, por secciones del municipio para recabar esa información, ¿verdad? Y un momento dado a las instancias correspondientes que fueran a entregar apoyos, pues ya tuvieran en mente una lista de personas que realmente fueron afectadas y que nosotros mismos verificamos el daño. Entonces yo considero que ahí, pues la verdad, a lo mejor no era parte de nuestro trabajo como tal, sin embargo, por apoyo a la ciudadanía y a nuestros, digamos, a nuestros mismos vecinos, a nuestra propia comunidad, pues nos pusimos en acción a implementar esta coordinación para poder recabar esta información de personas dañadas y que en su momento sí fue beneficiado. ¿Por qué? Porque sí se apoyaron a muchas de las personas que nosotros verificamos que contaban con daños y efectivamente así les pudo llegar su apoyo. Muchas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias a los tres. Esas serían las preguntas que teníamos diseñadas para ustedes. Les agradecemos mucho la buena disposición de responderla en los términos que lo hicieron y declararía terminada esta entrevista siendo las 10:51, no sin antes agradecerles su participación y deseándoles muchísimo éxito. Gracias. Que pasen bonito domingo. Su domingo.